Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas y hermanitos, hermanitas. Qué maravilloso, una vez más hoy, poder estar juntos en el momento que el Señor nos ha apartado para con los jóvenes del pueblo de nuestro Dios. Hoy es un momento maravilloso y vamos a continuar nuestro estudio para con los jóvenes, para que nuestros jóvenes sean robustecidos, sean fuertes, como realmente la Escritura sí lo dice, para que nuestros jóvenes sean realmente esta columna y baluarte del Evangelio de nuestro Dios, del pueblo de nuestro Dios. Es maravilloso poder estar juntos una vez más y vamos a disfrutar, como siempre hemos dicho, la oportunidad de estar juntos, porque esa es una maravilla, es una gran bendición que Papá Dios nos regala, poder estar juntos meditando en su palabra. Qué maravilloso, qué grandioso. Mis queridas hermanos, sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a iniciar. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es a las alturas de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque nos ha dado el privilegio de poder estar juntos en esta noche, escudriñando tu palabra para fortalecer la juventud de tu pueblo, así como también los ancianos y los hombres mayores, porque tu palabra es para todos nosotros. Y ayúdenos, oh bendito Dios, a captar lo que realmente tú necesitas que captemos, a disfrutar esta horita que tú nos has regalado en tu santa compañía, alimentándonos del Señor Jesucristo, del pan de vida, para que cada día nuestro espíritu vaya robusteciéndose, vaya fortaleciéndose en ti para tu honra y tu gloria. Gracias por esta oportunidad dada a nosotros y gracias por este privilegio. Tú en nosotros y nosotros en ti por los siglos de la eternidad. Que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad en esta noche y así podamos realmente estar fortaleciéndonos en ti y en tu palabra. Te alabamos y te honramos por ello. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos y mis queridos jóvenes, mis queridos ancianos, mis queridos hermanos maduros en el Señor, en esta noche vamos a hablar del principio de la sabiduría, porque el apóstol nos ha enseñado, si a alguno le falte sabiduría, demándelo al Señor, porque el Señor es generoso para llenarnos de sabiduría, para poder realmente recorrer, transitar esta vida cristiana lleno de cardos y espinas, lleno de tantas cosas que tratan de torpedear nuestro avance, pero en el Señor Jesucristo somos y seremos más que vencedores para la honra y la gloria suya. Entonces, el pueblo de Dios necesitamos sabiduría, porque
en el libro de Proverbios, el capítulo 9, verso 10 al 12, hay algo que el Señor nos dice y que realmente necesitamos. Proverbios, el capítulo 9, verso 10 al 12, reza de la siguiente forma. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Óyenlo bien, lo repito. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días. Esa es la sabiduría que está hablando ahí. La sabiduría si no dice, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Mire bien eso. Hay muchas personas a veces que dicen, no, ¿para qué estudiar la palabra tanto? No hay que ser tan fanático porque al fin y al cabo se necesita un poquitico que no más. Y muchos que dicen, como el sabio Salomón se ha dicho, demasiado sabiduría, demasiado letra, demasiado conocimiento cansa. Entonces, que muchos han tomado la iniciativa de no querer cansarse. Por esa razón, muchos no estudian la palabra, ni escudriñan, sino simplemente se aferran a unos textos específicos que les han dado sus pastores en sus iglesias, o que han dado los seminarios. Entonces estos textos, o les han enseñado solamente en los institutos estos textos, entonces se sienten bien y se sienten cómodos. No, hermanos, no. Nosotros los hijos de Dios tenemos que entender las cosas y que no vayamos a actuar porque los demás han dicho. No, es que los demás han pensado. Pregunta uno a los hermanos, bueno, ¿por qué haces X o Y cosa? ¿Y por qué no haces X o Y cosa? Ellos dicen, no, eso es lo que han enseñado en la iglesia. Eso es lo que el pastor ha dicho. Ese es lo que el reverendo ha dicho, ese es lo que el profeta ha dicho, ese es lo que realmente el evangelista ha dicho. Y ellos depositan, mire bien, el peligro, depositan su salvación en la mano del pastor, en la mano del evangelista, en la mano del supuesto maestro, en la mano del supuesto reverendo, y ellos se sienten contentos y así van. Cuando realmente la cuestión de la salvación es una cuestión de vida o de muerte. Si hay algo muy serio, y que nosotros no podemos entregarlo en la mano de otros para que hagan por nosotros o a favor de nosotros, es la salvación. Cada uno de nosotros estamos obligados, mire bien eso, obligado a apropiarnos de nuestra salvación. Esto es obligatorio. Esta tarea no le podemos dejar en mano de otros. Sí, claro, los pastores estamos para aconsejar, estamos para orientar, estamos
para guiar, pero nadie debe depositar su salvación en nuestra mano. No. El Señor Jesucristo, solamente a Él y en Él podemos depositar nuestra salvación porque Él es el Salvador. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos depositar nuestra salvación en manos de otros pensando que ellos van a ayudarnos o van a solucionar nuestro problema de salvación. Eso es totalmente inaudito. Nosotros, o mejor dicho, los hermanos están en la obligación de indagar si lo que el pastor está diciendo es real o no. No significa dudar de ellos. No, esto significa preocuparme por mi salvación con temor y temblor. Por esa razón, como ese es un asunto de vida o de muerte, es un asunto de paraíso o de infierno, es un asunto estar con Papá Dios o estar con el diablo, entonces no podemos dejar este asunto en manos de otros. ¿Por qué razón? Porque mañana, cuando llegue el momento de la retribución de todos, entonces no puedo decir, pero Señor, es que yo había confiado en el pastor, yo lo había dejado en que manejara mi salvación, por esa razón yo hacía lo que él decía. Nosotros vemos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo había dejado todo el plan de la salvación en la mano de los sacerdotes, en la mano de los fariseos, en la mano de los saduceos, en la mano de los herodianos, en la mano de toda esta gente. Y mire qué aconteció con ellos. Ellos impidieron al pueblo realmente creer en el Señor Jesucristo. Ellos lo impidieron. Solamente los pobres, los enfermos, los mendigos, los pecadores que se sentían tan agobiados por la carga que llevaban, seguían al Señor Jesucristo. Pero los poderosos, los cultos, los tremendos, ellos y hasta ellos llegaron a decir, ¿quién de nosotros ha creído en ese individuo? Fue lo que dijeron a Nicodemo. Cuando Nicodemo estaba tratando de decir, no, pero señores, no podemos condenar a un inocente sin escucharlo. Entonces, y le vaciaron y le dijeron, ¿acaso tú eres Galileo? Fue un insulto impresionante que dijeron a Nicodemo. Los dirigentes, si le dijo, ¿alguno de nosotros ha creído en él? Y Nicodemo, por supuesto, por la vergüenza, por no sentirse rechazado por ellos, entonces se quedó mudo y no pudo que decir, yo, Nicodemo, he creído, he hablado con él y he escuchado a él y he creído que él es el Salvador del mundo. Él no pudo decirlo. Entonces todo el pueblo fue guiado por esos hombres. La gente había depositado su confianza en ellos, a pesar de que la gente veía todas las cosas indebidas que estaban haciendo, a pesar de que la gente veía que profanaban el santuario, pero la gente creía en ellos y se decía, ellos son los ungidos que de Dios, entonces nosotros tenemos que obedecer. Pero por esa razón el Señor llega y dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es que el conocimiento estaba escaso, sino no. Esos individuos no daban el conocimiento, no estudiaban las escrituras realmente como se debía. ¿Por qué?
por el miedo de que ellos iban a ser desplazados. Si todos los hermanos podían leer las Escrituras, si todos podían llegar al conocimiento, si todos podían interpretar, podían entender, entonces, ¿dónde íbamos a quedar nosotros? Fue el pensamiento de ellos. Por eso, hoy en día es el mismo pensamiento el mundo cristiano. El mundo cristiano es que los reverendos, los pastores, los doctores de la ley, estos son los hombres ungidos, llenos de Espíritu Santo, y el pueblo no tiene derecho. No tiene derecho de indagar, no tiene derecho de cuestionar, no tiene derecho de preguntar, y por esa razón los hermanos lo único que hacen es que van a la iglesia, el texto que el pastor esgrimió, esto es, si cuenta un montón de chistes, un montón de cuentos y no se profundiza en las Escrituras, y ellos se llenan de aplauso con las historietas, con los proverbios que ellos les lanzan y se sienten satisfechos. Pero mis queridos hermanos jóvenes, esto no debe ser así. No debe ser así, porque tú tienes un principio que tú debes entender. Lo mismo nuestros viejos, hay un principio que debes entender. Lo mismo nuestros hermanos maduros, hay un principio que se debe entender, y es tu obligación, tu única obligación de escudriñar las Escrituras. De escudriñar. Y a veces hay cosas de pronto tú no vas a entender, y a veces puedes acudir al pastor o a lo que sea para tratar. Si las respuestas que te dan no te satisface, tu obligación es meterte en tu cuarto con tu Señor y hablar con el Señor, demandarle sabiduría. Pedir al Señor que su Espíritu Santo te revela la verdad que tú necesitas. Esto es una obligación. Y esta obligación no lo podemos someter a otros. No. Es el momento de que realmente el pueblo de Dios entienda. No es solamente tenemos acceso al trono de Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos también acceso al trono de Dios para decirle: Señor, necesito sabiduría. Señor, necesito entendimiento. Señor, necesito que tu Santo Espíritu me conduzca a toda verdad tuya. Necesito. Muchos han dicho, los predicadores han dicho, los pastores han dicho, los reverendos han dicho, los sacerdotes han dicho, todo mundo ha dicho, pero Señor, en este momento yo quiero estar a solas contigo para escucharte a ti. Necesito de ti. Necesito tu sabiduría, necesito tu inteligencia en mí para poder realmente entender. Una cosa que es necesario que nuestros jóvenes o nuestros hermanos entiendan es que a veces, o la gran mayoría de veces, los hombres enseñan lo que les conviene. No lo que conviene totalmente a Dios. Por esa razón hay tanta religión, por esa razón hay tanta iglesia, porque si el propósito era o es solamente el Señor Jesucristo, entonces no podría existir tantas iglesias, tantas congregaciones, porque solamente el Señor Jesucristo iba a ser la iglesia.
el cuerpo, nosotros íbamos a ser el cuerpo y no habría partido político, es decir, partido religioso, metodista, bautista, pentecostal y de todo eso. No podría haber. Si todos nosotros nos enfocáramos directamente en escuchar la voz del Señor. Pero claro, cada uno tiene su propósito. Por esa razón existen tantas iglesias. Porque cada iglesia tiene su propósito. Por esa razón se pelean entre ellos por la hegemonía. Ellos quieren mandar, ellos quieren ser los únicos, ellos quieren ser los importantes. Ellos quieren ser lo mismo que la Iglesia Católica durante siglos ha hecho, que ellos eran los depositores de la palabra de Dios. Y mide cuánto tiempo ha pasado para que esta palabra pudiera ser expuesto a la gente. Muchos siglos, exactamente 15 siglos, para que lo entiendan bien, 15 siglos la Iglesia Católica Apostólica Romana había tomado la hegemonía, tomado el mando, diciendo que ellos eran los únicos intérpretes. Y los sacerdotes eran los únicos que podían acercar a la gente a Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos dio a nosotros puerta abierta, rompió la cortina y dice, desde ahí en adelante, cualquier individuo, cualquier ser humano, donde quiera que esté, tiene acceso a mi Padre a través de mí. El Señor Jesucristo sí lo hizo, pero 15 siglos tuvo que demorarse para que se levantara la Reforma Protestante. Para que Hus, para que Calvino, para que Wycliffe, mientras estaba limpiando su escritorio, su biblioteca, y de pronto una cosa se cayó en el piso, y cuando se cayó y cogió, vio que era una Biblia en latín. Nadie conocía una Biblia en latín. Entonces, cuando este hombre, Wycliffe, comenzó a leer esta palabra, comenzó a recibir sabiduría, a recibir conocimiento. Por esta razón aquí se nos dice, mírelo bien, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Donde este hombre no se hubiese puesto a limpiar y que este libro se cayera y este hombre empezara a ver este libro y comenzaba a leer estos manuscritos, comienza a leer estos evangelios y comienza a leer las escrituras de Pablo, entonces nada hubiese sucedido. El pueblo estaba totalmente en la ignorancia. Lo que decían los sacerdotes era un punto final. Nadie podía cuestionar al papado. El papado hacía a su diestra y a su ancha. Entonces nadie podía hacer que nada porque nadie tenía acceso a la Biblia. Hoy en día nosotros vemos esta gente cogiendo la Biblia y leer. ¿Sí saben que por qué? Es porque a partir de 1500, en el siglo XVI, ya no podían más esconder eso, porque Wycliffe se puso a traducir del latín al inglés. Y esta misma traducción del latín al inglés, él empieza a repartir escritos de él, que traducción de él, por esa misma lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo, que porque él entendió. Y después se levanta Hus,
se levanta Melanchthon, se levanta todos esos hombres y comienzan a indagar a partir de ese momento y empezaron a entender que todo lo que creían que era una verdad se derrumbó. Se derrumbó. Porque nada de lo que les estaban enseñando tenía ni siquiera un pizquito de verdad. Hasta que aparece Martín Lutero, hasta que aparece en Francia Calvino, y estos cogieron la batuta y comenzaron a enseñar. Por esa razón apareció el protestantismo. ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? Porque 16 siglos, hasta el siglo XVI, esta verdad de Dios pudiese realmente llegar en la forma de protestante, de rebeldía. Tuvieron que ponerse rebeldes. Y hoy en día pudiese llegar a nosotros. Porque había llegado el momento que no soportaban más los abusos de los sacerdotes, los abusos de los papas. Los gobiernos mismos se cansaban, los reyes se cansaban de esta esclavitud de conciencia. Y que nadie podía pensar lo contrario, nadie podía decir lo contrario. Y hoy en día seguimos viviendo el oscurantismo espiritual. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nuestros hermanos tienen la Biblia en la mano, claro que sí, los protestantes hicieron, entonces pudieron que traducir el Nuevo Testamento y pudieron comenzar a predicar y pudieron formar las sociedades bíblicas y pudieron comenzar, pero tan pronto que pudieron comenzar a hacerlo gratuito, a hacerlo como qué maravilloso, han descubierto la salvación, han descubierto la gracia. Entonces estos mismos más tarde se levantaron unos que dicen no, entonces esto en vez de hacerlo para regalar podemos vender, podemos también ganar dinero y podemos aprovechar, y se pusieron a aprovechar de la Biblia, se pusieron a aprovechar de la palabra de Dios. Es decir, corrompieron una vez más. Por esa razón, nadie, escúchanlo bien, mis queridos amados hermanos, nadie debe someter su salvación en mano de otros. Llámenlo como lo pueden llamar. Nadie. En la única persona o ser que nosotros podemos someter nuestra salvación, se llama el Señor Jesucristo, porque realmente Él es el único preocupado por nosotros, interesado en nosotros, y Él entregó su vida por nosotros y para nosotros, para decirnos que Él es confiable. Y Él no busca ningún provecho. El único provecho que Él busca se llama salvarte a ti y salvarme a mí. Por esa razón, Él es el único interesado en nosotros. Es decir, cuando digo el único, estoy diciendo el cielo entero. Papá Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y ellos son los realmente que están interesados en nosotros, y por esa razón ellos tienen a los ángeles para acudir a librarnos donde realmente necesitamos que nos libren. Por esa razón colocan al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vaya conduciendo a toda verdad. Porque Papá Dios se desempeñó en salvarte a ti y salvarme a mí. El Señor Jesucristo murió para salvarte a ti, para salvarme a mí.
Y el Espíritu Santo está trabajando fuertemente, aleteando, corriendo todo el planeta, día a día, segundo tras segundo, aleteando, moviéndose, para que esta salvación se haga efectivo en ti y en mí para la honra de nuestro Dios. Ahora bien, nos dice el temor de Jehová, el respeto hacia el Señor, es el principio de la sabiduría. Es el principio, no es el fin, sino el principio. Cuando uno teme al Señor, cuando uno respeta al Señor, entonces comienza a tener inteligencia. Comienza realmente, porque el que nos ayuda a temer, a respetar, a honrar al Señor, se llama el Espíritu Santo. Entonces se nos dice, conoce, entonces es el principio de la sabiduría. Y a medida que esta sabiduría va desarrollando en nosotros, nos vayamos compenetrando, entrándonos en el Señor. Entonces nos dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire bien. La inteligencia no es lo que se ha aprendido para ir a recitar. No. La inteligencia no es repetir lo que los demás han dicho. No, lo hacen los loros. Nosotros no somos loros de nadie para aprender lo que dicen los demás y venir nosotros a repetirlos. O nosotros no somos los polluelos de las aves para recibir la comida que ellos han ingerido y vienen y nosotros abrimos nuestra boca y ellos lo echan y nosotros sin esfuerzo lo pasamos o lo tragamos. No. En el plan de Dios no es eso. Ellos son simplemente, miren bien eso, llámese pastor, llámese evangelista, llámese como lo pueden llamar. Ellos son simplemente instrumentos para ayudarnos en este tránsito, en este sendero de la vida eterna. Pero ellos no son nuestros dueños. No. Hay muchos hermanos que se esconden de los pastores para hacer cosas. No, el pastor es un ser común y corriente. Y aún el pastor está en mayor peligro todavía. Porque si el pastor guía mal, todo el peso de Dios le va a caer encima. Y va a responder por todo lo que ha enseñado y por todo lo que ha dejado de enseñar. Muchos piensan que la vida es chévere, ser pastor es chévere, comprar carro, tener buena vida y darse a diestra y siniestra y exhibirse, pero ellos no han entendido la verdad de este asunto. Ellos darán cuenta delante del juicio de Dios de todo lo que han enseñado, de todo lo que han dejado de enseñar y de todo lo que han comido del pueblo de Dios. Ellos darán cuenta de ofrenda, de diezmo, de todo. Ellos darán cuenta. Porque ellos se pusieron, miren eso, se pusieron delante del pueblo de Dios, haciéndose muchos dioses. Muchos se hacen dioses delante del pueblo de Dios. Por esta razón, la gente les tiene pánico. Por esta razón, ellos piensan que ellos son los príncipes del pueblo y pueden hacer y pueden deshacer a sus anchas. No. Es que eso, qué pena con todos nuestros hermanitos pastores. Si se caen en este asunto,
Ay de ellos. Es mejor, el Señor sí dijo, es mejor, no hagáis mucho maestro. No hagáis mucho sabio. Porque el verdadero sabio, el verdadero maestro es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es quien tiene la autoridad de enseñarnos y de conducirnos a toda verdad. Por esa razón, mis queridos jóvenes, si bien es cierto, están en X o Y iglesia, pero el Señor Jesucristo es el único infalible. El Señor Jesucristo es la única verdad. Y el Señor Jesucristo es el único que murió por ti, que murió por mí en la cruz. Y Él es el único que puede salvarnos o puede dejarnos con el diablo. Él es el único. Por esa razón necesitamos sabiduría. Y nos dice, el temor de Jehová es el principio de esta sabiduría. Es necesario que nuestros jóvenes andan con temor y temblor. Es necesario que cada hermano anda con temor y temblor. Es necesario que cada pastor anda con temor y temblor. Es necesario que cada evangelista anda con temor y temblor. Es necesario que cada salmista anda con temor y temblor. Y es necesario que cada hermano, hasta el último hermano de la iglesia, del pueblo de Dios, anda con temor y temblor. Es necesario desempeñar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en adquirir el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Papá Dios. Y como este conocimiento de Papá Dios no se encuentra en X o Y lugar, no se encuentra en X o Y universidad, no se encuentra en X o Y pensamiento. Por esta razón el Señor Jesucristo fue muy claro. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Mire bien eso. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie. Y al que quiere, escúchenlo bien, al que quiere, lo revela. El conocer al Señor Jesucristo debe ser una revelación de Papá Dios a través del Espíritu Santo. Y el conocer a Papá Dios significa conocer al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único autorizado a dar a conocer a Papá Dios. Por esta razón es una cuestión seria. Es una cuestión que nosotros realmente no podemos desligarnos, no podemos dejar que los demás vengan y piensan por nosotros. No podemos dejar que los demás vengan y nos digan qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Muchos se han convertido en esclavos de los pastores. Yo he dicho a veces que la religión misma se ha transformado en la nueva esclavitud, donde todas estas iglesias, todos estos presidentes de asociaciones de misiones han tomado a los hermanos como sus esclavos, y como siendo esclavos los hermanos, los latigan, los humillan, los pisotean y les explotan, les hacen todo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no es así.
No es así. Y es necesario que cada uno de nosotros nos concienticemos. No somos esclavos de nadie, de ninguna misión, de ninguna asociación, de ninguna iglesia. Nosotros simplemente nos reunimos en X o Y lugar porque ahí el Señor nos ha puesto para que aprendamos a amarnos los unos a los otros, para que aprendamos a convivir, para que aprendamos a vivir en hermandad, no para que otros se enseñoreen sobre nosotros, no, sino para que realmente podamos aprender qué es coinonía, qué es amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros, aconsejarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, vigilar los unos por los otros, porque todos nosotros somos hermanos en el amado, bendito nuestro Señor Jesucristo, y todos nosotros pertenecemos a un solo Padre, a un solo Dios. Pero muchos hasta se han confundido tanto, muchos hermanos se han convertido en espía de sus otros hermanos. ¡Qué vergüenza! Que hermanos vigilando a otros hermanos para chismear, para ir a decir cosas, cuando realmente el Señor si nos dice, si tu hermano está equivocado, si tu hermano se ha errado, lo que tú tienes que hacer es ayudarle a levantarse y es orar por él para que el papá puede realmente tomar decisiones. Pero muchos se han convertido en espía de otros. Por esa razón en la iglesia que de Dios los hermanos andan hipócritamente. Cuando el Señor si nos dice en la Escritura, no os mintáis los unos a los otros, sino amaos los unos a los otros. Mis queridos hermanos, por esa razón necesitamos temer a Dios. Y al temer a Dios, comenzamos a ser inteligentes. Comenzamos a tener sabiduría. Y a medida que vayamos temiendo al Señor, nos vamos también aprendiendo sobre el Señor. Entonces, la inteligencia comienza a desarrollarnos. Mire bien eso. La inteligencia comienza a desarrollarnos porque la inteligencia se llama el conocimiento de Dios. A medida que nos vayamos compenetrándonos con el Señor Jesucristo, entonces nos vamos teniendo inteligencia, nos vamos teniendo discernimiento, nos vamos teniendo sabiduría, nos vamos compenetrándonos en nuestro Dios hasta fundirnos con Él. Y esto es lo que necesitan nuestros jóvenes. Fundirse con el Señor. Ese es lo que necesitan nuestros ancianos de la iglesia. Fundirse en el Señor. Ese es lo que necesitan los mayores en la iglesia. Fundirse en el Señor. Y ese es lo que necesitan los niños también. Fundirse en el Señor. Y ese es lo que necesitan los pastores, los profetas, los evangelistas, los cantores y los salmistas. Es fundirnos todo en el Señor para que nos vayamos creciendo en gracia y en amor en el amado nuestro Señor Jesucristo. Esto es realmente lo que nosotros necesitamos entender para nosotros realmente no hablar por hablar, no actuar por actuar, porque hemos llegado a un tiempo de que nuestros hermanos no pueden estar repitiendo, es que mi pastor me dijo,
Eso es lo que ha enseñado el pastor. Eso es lo que nosotros sabemos. No, hermano. El pastor te da un inicio, pero tú profundizas. Porque tu profundización es en el Señor Jesucristo, no en lo que realmente dicen los hombres. No, sino cada día tenemos que estar compenetrándonos en nuestro Señor, en nuestro Dios, porque qué maravilloso ir aprendiendo de Él. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo, ¿acaso vosotros en la Escritura si no dice, vosotros seréis enseñados por Dios? ¿Seréis qué? Enseñado por Dios. ¿Quién es nuestro maestro? ¿El reverendo tal? No, no. ¿El rabino tal? No. ¿El doctor en teología tal? No. No. ¿El pastor tal? No. Nuestro maestro se llama el Señor Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, porque Él dejó al Espíritu Santo para que nos condujera a toda verdad. Y Él fue muy claro, específico. Él dice, Él tomará de lo mío y Él lo hará saber. El Espíritu Santo no habla porque le parece y porque cree que es así. No, todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer es revelarnos al Señor Jesucristo en toda su magnitud. El Espíritu Santo viene a abrir el Señor Jesucristo para nosotros realmente poder meternos en Él de lleno, alma, cuerpo, espíritu. Él no viene, así como el Señor Jesucristo vino a abrirnos el Papá Dios, a abrirnos el Padre, y todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo era abrir al Papá Dios para que todos nosotros realmente pudiéramos entender a Papá, pudiéramos comprender, pudiéramos saber que Papá nos ama, a pesar de nuestra situación, nos ama. Y el Señor Jesucristo pasó los 3 años y medio abriendo a Papá Dios. Pero Él llegaba y decía a los discípulos, pero todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no los podéis soportar. Pero cuando vendría el Consolador, Él os conduciría a toda verdad. Tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Entonces, por esa razón, el apóstol Santiago llega y dice, si nos falta sabiduría, demándelo al Señor. Demándelo al Señor. ¿Por qué razón? La sabiduría es el principio de que nosotros comenzamos a temer, a respetar, a honrar, a tener a Dios como lo máximo. Esto es el comienzo. Y el que le falte sabiduría es porque no ha entendido todavía. Porque la sabiduría mana del temor a Dios. Y el conocimiento, a medida que vayamos escudriñando de nuestro Dios, nos vayamos compenetrándonos en Él, entonces el resultado se llama la inteligencia. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo peligrosísimo. Estamos viviendo en un tiempo, si los demonios se disfrazan de ángel de luz, si los diablos se disfrazan de predicadores, de cantantes,
de profetas, de evangelistas y de misioneros y de iglesias, entonces es una situación difícil. ¿Y cómo es una situación difícil y apremiante? Y que es una cuestión de que tú te salvas o tú te pierdes. Entonces, no lo podemos poner en manos de otro. No, nosotros con nuestro Señor. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar de rodilla. De rodilla. El Señor no nos va a enseñar lo que nos conviene, lo que nos haga sentirnos bien, sino el Señor nos dirá siempre la verdad, aunque eso puede dolernos, aunque eso puede hacernos llorar, pero es mejor conocer la verdad, porque el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué libre? Porque realmente al conocer la verdad podrás tomar decisiones a ciencia cierta. Tomarás decisiones no porque el pastor se lo dijo, no porque ese man se lo dijo, o porque X lo ha dicho, no, sino porque tu relación con el Señor te ha permitido estar convencido del Señor Jesucristo. Entonces tú tomarás decisiones a favor del Señor Jesucristo para la honra y la gloria de Papá Dios y el bienestar tuyo, tu eternidad con Él. Por esa razón es un asunto serio. Hay cosas que son demasiado serias para nosotros dejarlo en manos de otros. Y en estas cosas demasiado serias, la cuestión de la eternidad es demasiado serio, porque hay una cosa que es necesario entender. En este mundo, en este planeta Tierra, hoy es donde tú puedes tener la vida eterna en el Señor Jesucristo o la condenación en Satanás. Después de haber marchado de este mundo, no habrá más oportunidad. La oportunidad es mientras estemos vivos. Mientras estemos vivos. Y esta oportunidad siempre es hoy. Por esa razón, cuando leemos el libro de Hebreos, el capítulo 4, se nos dice, hoy, si oyeréis la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestro corazón, porque la salvación tuya es hoy. Hoy tienes que sentirte salvo en el Señor Jesucristo. Hoy. No sea mañana. Hoy. Tienes que estar con la certeza de que tú estás salvo, porque hay la posibilidad de que mañana tú no te levantes. Hay la posibilidad. No hay nada ni nadie que nos puede asegurar que vamos a ver el día de mañana. No. El único que sabe es el Señor. Entonces, como el único que lo sabe es el Señor, si nos lo permitirá o no, si nos llame a descansar o no, entonces nuestra salvación tiene que ser hoy. Hoy tengo que ser salvo y voy a dormir siendo salvo en el Señor Jesucristo y me reposo. Entonces, si el Señor en la noche me lleva, estaré feliz, pero ¿qué tal uno va a dormir esperando mañana para ser salvo y el Señor si le llame hoy, esta noche? ¿Están entendiendo? Ese es un asunto demasiado serio.
Y muchos piensan es una cuestión de ir a las iglesias brincando un poquito, saltando un poquito, sudar un poquito, y otros piensan el revolcarse en el piso un poquito, el decir que tienen el Espíritu Santo, empiezan a hacer un montón de demagogia, un montón de cosas absurdas y ridículas. Entonces ellos piensan que este es el asunto. No, hermano. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles cuando llegaron con euforia? Señor, los demonios nos han sujetado, hemos por aquí. ¿Qué les dijo el Señor? No os regocijéis, porque los demonios os han sometido, os han sujetado. No os alegraos por ello, porque yo vi a Satanás caer del cielo. Claro que sí, porque el Señor Jesucristo vino a expulsarlo para nunca jamás volverse allá a representar la tierra. Porque el único representante de la tierra se llama el Señor Jesucristo. Pero les dijo, regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Ese es el motivo de regocijarnos. No es una cuestión de emoción. No es una cuestión de ponerse a cantar un cántico y empezar a llorar. No, el llorar no salva a nadie. No. Que no es una cuestión tan banal, hermanos, como se está tomando la salvación, se está tomando el evangelio. No es esa cuestión tan banal, tan superficial. No, es una cuestión de vida o de muerte. Es una cuestión de estar eternamente con Papá Dios o estar con Satanás en el infierno y ser destruido para siempre. Por esa razón, esta situación no lo podemos dejar en manos de terceros. Porque hoy en día, la religión se ha transformado en la nueva esclavitud, donde realmente ellos piensan hay más conquista, como si dijo Constantino. Su imperio estaba derrumbando, él llega y dice, no, entonces para que mi imperio no se derrumbe, entonces echémonos la mano al cristianismo, y declaró el cristianismo la religión del imperio. Y mire dónde llevó. No es un juego. Mis queridos jóvenes, no es un juego. No es una cuestión de danzar, de saltar, de brincar. No es una cuestión de llorar, de que qué cántico tan impresionante que nos hace el sentimiento. No, sino es una cuestión de vida o de muerte. Es una cuestión de que tú estés con Dios por los siglos sempiternos o ser arrojado al lago de fuego con Satanás. Y el Señor Jesucristo sí dijo, es mejor no haber nacido. Por esa razón Él dijo, si tu mano derecha es ocasión de caer, córtelo, mándelo. Pero es mejor entrar manco. Al fin y al cabo no habrá manco, porque nueva criatura, este cuerpo mortal se habrá revestido de la inmortalidad y será un cuerpo perfecto en el Señor Jesucristo. Pero mientras estamos aquí, es un asunto supremamente serio. Y cada uno de nosotros tenemos que tomarlo en la seriedad del caso. Con la seriedad del caso. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue. Se nos fue porque ya son las 8. Pero dejamos eso en la mano que del Señor. Si es su voluntad, el próximo jueves tendremos la dicha. Si no es su voluntad,
que estemos seguros de que si nos vamos en el Señor Jesucristo para su honra y su gloria. Y el día de mañana, cuando Él venga por nosotros, seremos despertados e iremos con Él. Mis queridos, es un asunto demasiado serio. Por favor, no lo dejen en mano de nadie. En mano de nadie. Sino nuestro Señor Jesucristo solamente. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso. Te pedimos que nos ayude, oh bendito Dios, a entender la magnitud de este asunto, a entender que el Señor Jesucristo, tu santo Hijo, derramó su sangre en la cruz, y esta sangre en la cruz nos dice lo grande, lo asombroso, lo maravilloso, lo importante es este asunto, y que cada uno de nosotros podamos vivir en esta importancia, que no vayamos a descuidarnos, sino al contrario, cada día compenetrándonos en ti, para que esta voluntad tuya pueda hacerse en nosotros, y el día de mañana, en el gran día de mañana, podamos tener el privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo retornar por nosotros y cogernos y llevarnos a tu casa, donde estaremos desde ahí en adelante por todos los siglos de la eternidad contigo. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Tú con nosotros y nosotros contigo. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, bendiciones. Que el Señor Jesucristo resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros. Hasta la próxima.